Bendiciones del Señor. Este es el Ministerio de Jesucristo, la Piedra Viva. Y quien le habla es el evangelista Elías Álvarez. Hoy estamos a sábado, estamos en el mes de septiembre. Y le damos gracias al Señor por la oportunidad, ¿verdad?, que siempre me da de poder compartir la palabra con ustedes. El lunes pasado no pude estar con ustedes, estaba reunido con una iglesia, pero seguimos hablando acerca del tema pactos. Y habíamos tocado varios versos, uno de ellos en Hebreos. Hoy vamos para Hebreos capítulo 9, si no me equivoco, sí, el 9. Y vamos a estar viendo lo que es el pacto de Cristo. Habíamos leído en los versos anteriores que decía que nosotros estamos en un mejor pacto. Y que Jesucristo dijo: yo no vengo a abolir la ley, sino vengo a cumplirla. Y resumo, Jesús vino a hacer todo lo que estaba escrito en la ley acerca de él. Usted agarra el tabernáculo de Moisés. Cada una de las piezas del tabernáculo habla acerca de Jesús. Usted agarra la vestidura del sumo sacerdote, las 12 piedras, las 2 piedras por las que Dios hablaba, la placa que decía santidad a Jehová, la cota que era blanca, pura, la ropa que tenía encima que era de hilos azules, rojo carmesí, con oro. Todas estas cosas hablaban acerca de Cristo, de la pureza, de la divinidad. Y el sacrificio que se hacía anual acerca de perdón de pecados hablaba acerca de un sacrificio que iba a ser perfecto delante de Dios. Cuando se hiciera ese sacrificio perfecto delante de Dios, ya no se tenían que matar más machos cabríos, ni se tenía que hacer ciertas funciones que se hacen en el templo de Moisés o en el templo de Salomón o en el templo que Nehemías y Esdras ayudaron a construir, que es el templo, que son las ruinas que quedan ahora en Jerusalén. Y Jerusalén, los israelitas están buscando la oportunidad para poder reconstruir el templo, y ya tienen muchas de las facetas de los utensilios que se utilizarían en ese nuevo templo. Ya lo tienen, porque ellos están buscando la forma de cómo poder construirle el templo a Dios nuevamente. Hayamos establecido de que el pacto de Moisés era un pacto que te enseñaba la fragilidad del hombre y la debilidad del hombre para poder cumplir hacia Dios. La Biblia en varias ocasiones, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, dice que era imposible, según la carne, poder seguir todas estas enseñanzas porque tú fracasabas en uno o en otro. Jesús aún fue más preciso, no sé si decir para algunas personas más violento, en poder explicar los mandamientos. Que Jesús dijo: no es el hombre que adultere con una mujer el que se le aplica el pecado, sino que el hombre que la desea ya es un adúltero. No es aquel que que le roba algo a alguien, pero cuando alguien desea algo, ya se lo robó. Jesús explica de que en los 10 mandamientos y las leyes de Moisés estaba puesto la realidad almática del hombre también. Los israelitas, muchos fariseos, no todos, enseñaban que tú tenías que hacer el acto para que se te aplicara el pecado. Y Jesús dice: después que lo desees en tu corazón, ya pecaste delante de Dios. Esto hace más imposible todavía poder cumplir las leyes de Moisés, los 10 mandamientos y los profetas. En un punto dado, Jesús le dice a los discípulos y a otras personas allí, dice: más fácil es entrar a un rico, a un camello por la aguja
por el hueco de una aguja. Este tema ya lo había tocado ya varias veces. Hay eruditos que dicen no, porque el ojo de la aguja es una de las entradas de la ciudad, que son como si fueran paredes alternas a la pared principal para que entraran mercaderes, y cuando el camello iba demasiado lleno se hacía difícil pasarlo, se hacía dificultad. Y hay muchas personas que dicen de ese tipo de ojo de aguja el que está hablando el Señor. Pero cuando usted lee la escritura, usted se va a dar cuenta de que los discípulos se espantaron y le dijeron: Maestro, ¿y quién puede ser salvo? Y Jesús, cuando usted mira el contexto, cuando usted mira lo que Dios está, no tengo que entrar ni en griego ni arameo para poder entender el versículo. Jesús le dice: lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Si estuviéramos hablando acerca del camello que va a entrar por estas puertas angostas, que los mercaderes, cuando el camello no cabe, empiezan a empujarlo, empiezan a quitarle carga para que pase, pues entonces es posible. Pero ese no era la aguja que estaba hablando, el ojo de aguja que estaba hablando Jesús. Hay varios teólogos y conocedores de la palabra que conocen arameo o griego, y dicen que cuando, creo que es el libro de Lucas, cuando Lucas habla acerca de eso, el ojo de una aguja, utiliza la palabra aguja de tejer. Cuando usted lo lee, es más fácil pasar un camello por el ojo de la aguja de tejer. Ahí es que usted puede entender el asombro de los discípulos cuando dicen: ¿y quién puede ser salvo? Y Dios dice: para el hombre esto es imposible, pero para Dios todas las cosas son posibles. El pacto del Antiguo Testamento es imposible cumplirlo. Jesucristo vino a cumplir lo imposible. Para que hubiera un sacrificio perfecto, tú tenías que nacer sin pecado. Jesús nació sin pecado. Tenía que vivir una vida recta y una vida limpia y pura. Jesús tuvo eso. Ser obediente hasta la muerte. Jesús tuvo eso. Y pudo pagar el precio que nadie pudo pagar. Quiero volver a repetir, hacer un énfasis en esto. El precio que Jesucristo pagó en la cruz, Moisés, aunque era el caudillo de Dios y sacó al pueblo de Israel de Egipto, Moisés no podía pagar ese precio. Abraham, cuando Dios lo llama de Ur de los Caldeos y la fe de él fue probada y pasó con mucho éxito, él no podía morir en la cruz del Calvario, él no podía pagar ese precio. El rey David, el primer rey marcado por Dios, ungido por Dios, no había otro hombre hecho conforme al corazón de Dios. Él amaba a Dios. Él no podía morir en la cruz del Calvario porque no podía pagar ese precio. Yo quiero que usted vaya viendo que Antiguo Testamento, todos los pactos que se hicieron en el Antiguo Testamento, se hicieron de Dios hacia el hombre. Y todas las cosas que pasaban y se manifestaban en la tierra y con los hombres. Cuando llega Jesús, es un pacto de Dios con Dios. O sea, Dios Padre envía a su Hijo, que es Dios, y Jesús muere siendo hijo de Dios. De repente usted tiene un escenario completamente diferente a lo que es el Antiguo Testamento. El cielo y el reino de los cielos, Dios justo, santo, perfecto, mirando a la tierra, y solamente uno en la tierra era perfecto: su Hijo. Entonces, cuando el Hijo paga el precio por el hombre, es el único que podía pagar ese precio, se cumple el pacto que hizo
con Moisés. Se cumple la promesa de la raíz del hijo de Isaí. Se cumple la promesa de Génesis 3:15. Se cumple los salmos profetizados acerca de Jesús. Se cumple Isaías cuando habla acerca de verlo hemos, mas no hay hermosura en él. Y lo vamos a anhelar y lo vamos a querer. Se cumple, un hijo es dado y un niño es nacido. Se cumple lo que dijo Malaquías: haré volver el corazón de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres. Se cumple cada una de las profecías y el cumplimiento de lo que el Mesías haría. Al cumplirse todas estas promesas y todos estos pactos, entonces Jesús hace el pacto nuevo. Por eso es que cuando usted agarra la Biblia, usted mira y usted dice, mira, desde Génesis hasta Zacarías, Malaquías es que queda. Vamos a ver cuál es el último. No quiero fallar. Malaquías. Hasta ahí se acaba el Antiguo Testamento. De Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera de Corintios, Segunda de Corintios, seguimos por ahí para abajo, es el Nuevo Testamento. Porque es un nuevo pacto. Ahora yo quiero que me acompañen a Hebreos capítulo 9. Y yo quiero que sea la Biblia la que exprese, y yo la estoy leyendo de la versión Reina Valera, porque la versión que usted pueda entender mejor. Hay personas que les gusta un tipo de palabra que sea como la de Dios habla hoy, o otras traducciones que son un poquito más comunes. A mí me gusta la Reina Valera porque crecí leyendo la Reina Valera. Y van a haber personas que van a decir, la Reina Valera tiene unos errores de traducción. Tranquilo, sigue siendo la palabra de Dios y buscamos y confirmamos en varias, en otras traducciones. Me gusta mucho comparar la Reina Valera con la King James. Dice Hebreos capítulo 9, verso 11. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de los becerras, rociado a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Voy a explicar un poco lo que estoy leyendo. Si agarramos el verso 11, al final dice no de esta creación. Y te está hablando del lugar santísimo. Habíamos discutido que en Éxodo, cuando Dios se le aparece a Moisés y le dice sube al monte, y después que llega a la parte de arriba le dice sube acá y le muestra cosas en el cielo, Dios le enseña a Moisés el tabernáculo celestial y le dice, vas a hacer según el modelo que te enseñé. Por lo tanto, cuando Moisés hace el santuario terrenal es una maqueta del celestial, fidedigna. Si en el santuario está el candelero, en el celestial está el candelero. Si está la mesa de los panes de la proposición, en el cielo también está la mesa de los panes de la proposición. Si está el incenciario
también está allá arriba. Si está el arca del pacto, también está allá arriba. Lo que Moisés hizo en el santuario en el desierto fue una copia del santuario celestial que él vio. Ahora, ¿qué te está explicando esto? Te está diciendo, los sacerdotes en el santuario de Moisés mataban los animales y esparcían la sangre para expiación de pecado. Y esa sangre limpiaba a la gente de pecado. Jesús no entró al santuario hecho de mano de hombre, sino al santuario no de esta creación. Y te habla más adelante y te dice al santuario celestial. Y aquí es que yo quiero que usted vea esta diferencia del pacto nuevo y el pacto viejo. El pacto viejo, todos los asuntos levitas y sacerdotales se hacían en el plano carnal en esta tierra. Jesús, cuando viene, los asuntos de sacrificio, el asunto de la entrega total, el derramamiento de sangre, lo hace en el santuario celestial. ¿Se acuerdan cuando había hablado acerca de leyes federales y leyes locales? Que no importa las leyes locales que están escritas, si alguna ley local se impone o trata de pasar por encima de una ley federal, esa ley local caduce, deja de ser. Porque la ley federal es por encima de la local. Cuando Dios manda hacer el santuario se hacía, yo quiero que usted esté pendiente a esto, el santuario que Moisés hizo, una maqueta del celestial, lo hizo, y ese santuario vino a ser válido cuando la presencia de Dios bajó. Y dice la Biblia que bajaba la presencia de Dios y caía entre medio de la tapa donde estaban los dos ángeles con las alas hacia el frente. La gloria de Dios caía ahí y Dios se manifestaba. Cuando la gloria de Dios cayó por primera vez, validó la santidad de ese lugar al punto que dice que cuando la gloria cayó, se prendió el fuego en la lámpara que estaba en el lugar santo. Lo prendió Dios. Todos los sacrificios que se hacían ahí, había que llevarlos ahí. Era el único lugar donde la presencia de Dios estaba vigente. Había que llevarlo de forma carnal. No se podía subir al cielo. Inclusive todas las personas que morían iban al seno de Abraham, que la Biblia lo ubica en el centro de la tierra. Nadie podía salir del planeta, a excepción de 3, que Dios se los llevó. Elías el profeta, Enoc y Moisés, que los resucitó y se lo llevó. Pero todo lo demás se quedaba en el planeta. Ahora viene Cristo y el Dios que antes bajaba en luz, ahora bajó en carne. Y hizo el sacrificio. Y cuando Él muere y resucita, se le aparece a María. Cuando María lo va a tocar, Él le dice: no me toques, que no he subido al Padre. ¿Qué está diciendo? Todavía no he derramado mi sangre en lugar santísimo. Y yo quiero que usted vea esta delicadeza de Dios con nosotros. Siendo el pacto de Dios con Dios mismo, el Padre envió al Hijo, el Hijo muere, el Hijo es obediente, el Hijo resucita, pone su vida y la resucita. Siendo el pacto Dios con Dios, la salvación era para los hombres,
Y siendo ese pacto Dios con Dios, Jesucristo no sube al Padre hasta que le dice a una mujer: resucité y voy al Padre. Esto es uno de los versos donde yo le digo a la iglesia y le explico a la iglesia: Dios es claro en su propósito. Dios quiere revelarle a la iglesia el propósito y las cosas que han de acontecer y las cosas cómo se manejan del reino de los cielos. Dios no esconde las cosas. Inclusive, Él pudo haber subido y después de haber derramado la sangre, pudo haber bajado y se le pudo presentar a los apóstoles, pero no lo hizo así. Y si alguien pregunta, ¿y por qué no lo hizo así? No quiero entrar en tanto detalle, pero dice la Biblia que Él descendió a lo profundo de la tierra y le predicó a los espíritus antediluvianos, a los que no tuvieron la oportunidad de salvación. Y cuando Él resucita, Él se lleva a todos los que están en el seno de Abraham, se los lleva al paraíso. Son los primeros que se enteran del sacrificio de Jesucristo. Fueron los que vivieron y murieron en el viejo pacto. Son los primeros que se enteran. Abraham, Isaac, Jacob, David, Ezequiel, Jeremías, Daniel, todos los hombres y mujeres de fe fueron los primeros que se enteran de que el Cristo de la gloria venció, bajó y se los va a llevar. Dice la Biblia que cuando Él resucita, muchos resucitaron con Él, porque su resurrección fue tan poderosa que muchos recibieron a sus muertos en vida. Si Abraham se enteró que Cristo vino, ¿y por qué se tenía que enterar? Por el pacto que Dios hizo con él, que le dijo: en ti serán benditas todas las naciones. Y por causa de Cristo, que es del linaje de Abraham, son benditas todas las naciones. Ahora, se enteraron los que habían muerto y Jesús no podía subir sin que se enteraran los que están vivos. ¿Por qué? Porque Jesús dijo: el reino de los cielos no está dividido. No está dividido. Dios no reparte a unas personas y a otras personas no. Dios, en el pacto nuevo que hizo Cristo, Dios no le da el Espíritu Santo a 20 y deja a todos los millones de personas sin Espíritu Santo. Le reparte el Espíritu a todos. Y dice la Biblia que todos hemos recibido una medida de fe. Nadie en el planeta que le ha servido a Cristo se queda corto sin tener nada de fe. En el Antiguo Testamento, bajo la ley, pues, si no tiene fe, mira a ver qué hace. Pero en el Nuevo Testamento, la gente no se quedan a medias. Jesucristo baja al infierno, al Hades, le quita las llaves del infierno y del Hades a Satanás, se lleva, le predica a los espíritus encarcelados, se lleva al seno de Abraham, se lo lleva al paraíso. Y Abraham y todos esos hombres de fe del Antiguo Testamento vieron las promesas cumplidas y los que están vivos no. No puede subir al Padre sin que los que estén vivos sepan. Porque esto tiene que ver con la parte que él dice: y todos heredarán
a la misma vez. ¿Se acuerdan la parábola de salió un hombre a buscar trabajadores a las 6 de la mañana? Le dijo, si van a trabajar conmigo, le pagaré un denario. Y después sale a las 9 y busca a gente para trabajar y le dice, si trabajan conmigo les voy a dar lo justo. Y después busca al mediodía y le dice lo mismo y se va a otro grupo de personas. Y después va a las 3 de la tarde y busca a otro grupo de personas y le dice, le voy a dar lo que es justo. Dice la Biblia que cuando se acabó el día, él empezó a pagarle a los que habían llegado a las 3, que habían trabajado más que una hora quizás. Saca un denario, el sueldo de un día entero. Y por haber trabajado una hora y pico, le pagó el sueldo completo. Llama a los que trabajaron a las 12 y le da un denario. Ellos se merecían que le pagaran la mitad del día quizás, pero le pagó el día completo. A los que vinieron a trabajar a las 9, le pagó un denario. Y los que entraron a las 6 dijeron, a nosotros nos va a tener que pagar más, porque estuvimos trabajando todo el día. Cuando le fue a pagar, le pagó con un denario también. Entonces los de las 6 de la mañana se molestaron con él y le dijeron, ¿por qué nos pagas un denario? Y dice el Señor que fue a darle trabajo, le dice, ¿acaso eso no fue lo que yo hablé con ustedes y acordamos en un denario? ¿Por qué se molestan entonces si yo cumplí con mi parte? Y dijeron, pero los otros no trabajaron como nosotros y se le pagó lo mismo. Y el Señor que le da trabajo le dice, yo hago con mi dinero como yo quiero y recompenso a la gente como yo quiero. Yo no le he faltado a ustedes. Lo que le dije, se los di. Y cuando Jesús narra esta historia, explica y dice que todos vamos a heredar igual. Cuando Jesús resucita, se lleva a todos estos hombres y mujeres de fe para el paraíso, no puede dejar sin enterarse a los hombres, porque entonces él fallaría en su promesa que viene de todos heredarán igual. Yo quiero que usted vaya viendo cómo el nuevo pacto de Cristo funciona, es diferente. ¿Y por qué es diferente? Porque Jesús representa el reino de su Padre. Y cuando usted busca qué es el reino de Dios, la Biblia dice es justicia. Justicia es que todos los que viven en el reino de Dios tienen todo. Así como el rey, así como Dios lo tiene, ellos también lo tienen. Todo el mundo está provisto, no hay nadie enfermo, no hay nadie con hambre, todo el mundo está vestido, todo el mundo tiene abundancia. Justicia. La balanza está igual para los dos lados. Dice, y el reino de los cielos es justicia, gozo y paz en el Señor. Si Jesús no se le presentaba a María y le dijo, dile, y mencionó, dile a Pedro y a los apóstoles que resucité. Si él no se le aparece, entonces no hace justicia. Se enteraron los muertos y los vivos no se enteraron. Entonces no cumple con el criterio del reino de los cielos. Y hablo esto para que vayas conociendo la forma de ser del reino en el pacto de Cristo. Escucha esto. Si Dios te va a bendecir a ti y tú piensas que la bendición de Dios va a ser contigo y con nadie más, ese no es el reino. Porque Jesús dijo que donde yo esté,
vosotros también estéis. Jesús dijo, el Padre me dio el reino y yo se lo doy a ustedes. Jesús dijo, como el Padre me envió, así yo los envío a ustedes. Si esto fuera el Antiguo Testamento, Moisés le dijo a Josué, Dios me llamó, nadie puede llevar esta carga como Dios me la puso para llevarla. Cuando pasa el batón, Josué la lleva de una forma diferente. Pero en Jesús le dice a los discípulos, ¿cómo me envió el Padre? Exactamente como funciono yo. Con el norte que se me envió, con el llamado que se me envió, con la unción que se me envió, ustedes van a hacer lo mismo. Y de momento tú tienes una iglesia primitiva que gente que no tenían llamado apostólico estaban resucitando muertos, sanando enfermos y predicando la palabra. Gente que eran diáconos que servían a las mesas, profetizaban, hacían milagros y señales. Y usted dice, pero cuando usted lee en la iglesia primitiva en Hechos, tú dices, pero es que Bernabé no era uno de los apóstoles y mira cómo se comportaba. Apolo no era uno de los apóstoles y mira cómo se portaba. El que apedrearon, el primero que apedrearon no era apóstol. Y cuando usted busca, hacía las cosas que un apóstol hacía. Nuevo Testamento, somos uno en Jesús. Antiguo Testamento, Dios levantó a un pueblo. Nuevo Testamento, Dios levanta a hijos. El pueblo representa, el hijo hereda. Mejor pacto. Entonces, quisiera poder definir un poco más esto de los llamamientos, porque a veces nosotros pensamos, agarramos los hombres de fe del Antiguo Testamento y agarramos los hombres de fe del Nuevo Testamento y queremos hacer una correlación con ellos dos, y no es justa, porque en el Antiguo Testamento había un pacto, había una forma de ser, y en el Nuevo Testamento es otro pacto y es otra forma de ser. Hay gente que me ha dicho, no, yo quiero que Dios me use como usó a Moisés. No, yo quiero que Dios me use como usó a Daniel, como usó al profeta Elías. Yo quiero que Dios me revele, así como Dios le reveló a David. Y cuando hacen esa comparación, la están haciendo porque son personas únicas en el Antiguo Testamento. Fueron únicos haciendo un trabajo específico. Cuando tú vas al Nuevo Testamento, todos dicen que yo quiero ser como Jesús. Como Él. No como Abraham, Isaac, Jacob. Como Él. ¿Por qué como Él? Porque leímos en Hebreo capítulo 9 que el sacrificio que Jesús hizo, lo hizo con el mismo Dios y derramó su sangre en el lugar santísimo. Y con un solo sacrificio salvó a muchos y perfeccionó a muchos. Ya no hay que hacer más sacrificios. Desde Jesús en adelante,
se abre un camino vivo hacia el Padre. Antes la gente tenía que ir a Jerusalén a orar en el templo y sacrificar en el templo. Ahora con Cristo nosotros tenemos camino abierto y vivo al Padre y podemos llegar con confianza ante el trono de la gracia. La realidad de Cristo en el Nuevo Testamento es directo con una realidad con el Padre, con un acceso directo al cielo. Antiguo Testamento eso no estaba. En el Antiguo Testamento el Espíritu de Dios bajaba sobre el profeta. El profeta profetizaba y el Espíritu de Dios salía del profeta. El Espíritu no habitaba con los hombres. Nuevo Testamento, dice Jesús, y yo me voy y el Padre os enviará a el otro Consolador y Él estará con vosotros todos los días hasta el fin. Y se cumple la palabra que dio Joel: en los últimos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y habla de profecía, de visiones y de maravillas. En Jesús, usted y yo somos templo donde el Espíritu Santo de Dios vive 24/7. Habita con nosotros. Antiguo Testamento, solamente uno sentía el Espíritu de Dios y después salía de él. Y si habían dos, estaban lejos. A veces habían profetas que uno estaba en Judá y otro estaba en Israel. A veces habían profetas que uno estaba en Babilonia y otro estaba frente al río Quebar. Y Dios se manifestaba, pero no estaban juntos. Hoy, usted va a una iglesia y usted se congrega en una iglesia y todos los que están allá adentro, los que han dado su vida a Cristo, los que viven para Dios, están llenos del Espíritu Santo de Dios. Si usted va a una iglesia y hay 100 personas nacidas de nuevo, hay 100 personas llenas del Espíritu Santo de Dios. Cuando comparamos el Antiguo Testamento, hubo un momento en que hubieron dos personas que fueron llenos del Espíritu Santo de Dios y se encontraron. Uno, el Espíritu había abandonado y el otro, el Espíritu Santo, estaba con él. Y el que el Espíritu Santo había abandonado quería matar al otro. Saúl y David. Hoy, cuando usted va a la iglesia, los que están llenos del Espíritu Santo, nos une el amor de Dios. Y en vez de querernos matar, porque pensamos que es competencia, en el cielo no hay competencia. Lo que queremos es fortalecernos en Cristo, levantarnos las manos y crecer. Por eso dice la Biblia que el pacto anterior no era para quedarse para siempre. Pero este, que es el mejor pacto, se queda para siempre. Usted y yo estamos viviendo esa realidad. Y usted dice, pero si estamos viviendo esa realidad, ¿por qué yo no veo eso? Por falta de entendimiento. Si usted llega a la iglesia y es un día de culto, póngale que hayan 80 hermanos, 150 hermanos, 250, 500 o más, usted tiene la bendición de estar en un lugar donde si dos o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy. Y usted sabe que usted va para un sitio donde la presencia de Dios se va a manifestar. Otro, usted está lleno del Espíritu Santo de Dios. Las personas que están en la iglesia están llenas del Espíritu Santo de Dios. Cuando se unen, son como carbones encendidos, encendiendo el fuego. Cuando usted llega a la iglesia, las personas que han sido salvas por la sangre del Cordero de Dios, los que han nacido de nuevo, que nacieron del Padre, usted tiene la bendición de estar rodeado de seres
que estuvieron delante del Padre. Y ahora están frente a usted, lleno del Espíritu Santo, siendo parte del cuerpo de Cristo. Eso no se daba en el Antiguo Testamento. No se daba. Nosotros estamos en mejores promesas. Promesas que el enemigo no quiere que usted sepa. Promesas que el enemigo busca de todas las maneras para que usted no las mire y no las pueda accesar. Y usted va a decir, ¿cómo es eso de otra forma? Dice Efesios capítulo 1 que en Él nosotros tenemos todas las bendiciones. Que en Él nosotros fuimos creados antes de la fundación del mundo. Garantizados. Dice la Biblia que nosotros somos uno con Cristo. Así como Cristo es uno con el Padre. Moisés no podía decir eso. Abraham no podía decir eso. Abraham podía decir, mi Dios me prometió un linaje, una generación como las estrellas del cielo. Isaac puede decir lo mismo, Jacob puede decir lo mismo. David pudo decir, Él me prometió un reino para siempre. Pero cuando llega el Nuevo Testamento, podemos decir, yo soy hermano de Jesús, coheredero de Cristo. Y se cumple Juan 17. Padre, que ellos sean uno conmigo, como yo soy contigo. Por lo tanto, si tú eres uno con Cristo, eres uno con el Padre. Eso no se daba en el Antiguo Testamento. Todos nosotros tenemos esas promesas hoy, tangibles y vivas. Tenemos que sacarle provecho, movernos en ellas. Nosotros no estamos desamparados. No quiero fallar o quitarle la fe a la gente, porque cada cosa tiene su propósito. Pero cuando usted agarra en el libro de Daniel, acerca de los 21 días de ayuno que hizo Daniel, el ángel cuando le da la respuesta le dice, cuando tú doblaste rodillas y empezaste a orar, Dios me envió con la contestación. Pero cuando vine, el príncipe de Persia me hizo frente y tuvimos una batalla por 21 días. 21 días. Y ahora llegué con la respuesta. Hay gente que dice, vamos a hacer el ayuno de Daniel de 21 días. Y yo le digo, ¿por qué? Porque él estuvo 21 días ayunando y vino la respuesta. Es que nosotros no estamos en ese pacto. Y usted va a decir, ¿tú no crees en el ayuno? Yo creo en el ayuno. Pero nosotros no estamos en el pacto de David, de Daniel. ¿Por qué? Porque la respuesta se la tuvieron que enviar un ángel. Porque Daniel no podía subir al cielo. No podía llegar delante del trono. Tenían que enviar un ángel del trono para la tierra. Hoy, usted y yo llegamos al trono y yo le pregunto a Dios y el Espíritu Santo de Dios me contesta. No tengo que esperar 21 días. Entiéndase
Yo creo en el ayuno. ¿Cómo en el ayuno? Para que sean rotas las cadenas de impiedad. Para que el que está cautivo sea libre. Para repartir el pan con el hambriento. Para darle agua al sediento. Yo creo en el ayuno. Pero no me confundas el pacto que tú vives con el pacto del Antiguo Testamento. No me lo confundas. Tú vives en unas libertades, pero por falta de conocimiento estás pensando que vives en el pacto viejo. No, me voy a encerrar porque son 21. ¿Quién te dijo que son 21? ¿Para qué es el ayuno que tú estás haciendo? Y usted me va a decir, pues entonces, ¿y cuántos son? Escucha, el Espíritu Santo de Dios te va a guiar hacia lo que tú tienes que hacer. El propósito que tienes que hacer y las razones y las cosas cómo se van a hacer. Puede ser 3 días, puede ser un día, puede ser una semana, puede ser 2 semanas, puede ser como Jesús 40 días. Pero eso te lo va a guiar el Espíritu Santo de Dios. No para que envíen un ángel y pelee con el príncipe de Persia, porque ya tú tienes entrada al trono de la gracia. Sino para manifestar el reino de los cielos en la tierra. Y ese es un punto que quería tocar. Antiguo Testamento representaban a Dios en la tierra. Nuevo Testamento se esparce el reino de los cielos, se gana territorio al mundo entero. Antiguo Testamento, las promesas eran para el territorio de Israel, para el pueblo de Israel, se quedaban todas ahí. Nuevo Testamento, el mundo entero. Nosotros vivimos en mejores promesas. Entonces Dios hizo algo sobrenatural y espectacular. Nos hizo hijos de Dios. Y tenemos la potestad de movernos en esta tierra con legalidad, porque tenemos una carne que pertenece a este planeta y podemos predicar y podemos movernos, pero a la misma vez podemos movernos con legalidad en el nacido de nuevo, manifestado aquí en la tierra y manifestado en el cielo. Estamos hablando de pactos porque ha sido muchas las veces en que yo hablo con cristianos y me mezclan los pactos, porque no tienen quizás un conocimiento de cuál es la diferencia uno de otro. Usted va a decir, ¿y cómo se mezclan los pactos? Mire, le voy a decir algo, que hay muchas personas que utilizan esto para pompear, animar, motivar a la iglesia. Se van al Antiguo Testamento y dicen, Dios levantó a uno y con uno Dios puede hacer todas las cosas. Y te hablan acerca de los jueces, te hablan acerca de David, te hablan acerca de Abraham, de Isaac, que le cambie, Jacob, que le cambie el nombre a Israel. Te dicen con uno. Entonces te presentan de que Dios te va a levantar a ti y solamente a ti, y tú vas a ser espectacular. Jesús, cuando marca el pacto, enseña diferente. Porque cuando llama a los apóstoles, los manda a trabajar en equipo, no como uno, sino como dos. Y le voy a explicar por qué como dos. Porque en el Antiguo Testamento
Todas las cosas eran la sombra que hablaba del Mesías. Cuando Jesús cumple el pacto, entonces él trae el otro pacto, que es Jesús y la iglesia. 2. Y de ahí en adelante es 2. ¿Se acuerdan? Como al principio, hombre y mujer. 2. Usted va a decir, sí, pero, ok, mira las promesas de Dios, mira las promesas de Cristo. Si 2 o más se reúnen en mi nombre, ahí yo estoy. Si 2 o más se ponen de acuerdo, todo lo que pidieres al Padre se le será dado. Jesús envía a los discípulos de 2 en 2 y le prohíbe andar solos. ¿Por qué? Porque nosotros representamos la realidad de Cristo y la novia. Ese es el nuevo pacto. Nosotros no representamos a uno solo. ¿Por qué? Aquí es que vamos. Porque si yo estoy solo, se me hace más fácil trabajar. Porque no tengo que cargar con nadie, porque no tengo que estar pendiente de otras personas, porque hago lo que yo quiero y lo acomodo como yo quiero y le pongo a mi responsabilidad y ya está. Pero es que ese no es el evangelio que Cristo mandó a predicar. Y los envió de 2 en 2. Y Jesús, estando en la tierra, le preguntaron, ¿y tú mismo das testimonio de ti? Y él dice, no, el Padre da testimonio de mí. O sea, el Padre 1, el Hijo 2. Jesús te presenta de que no se corre como el Antiguo Testamento. Y dice la Biblia, y Jesús fue a ser bautizado en el Jordán por Juan. Pregunta, ¿el Hijo de Dios se podía bautizar él mismo? Él es santo, es puro. No. ¿Por qué? Porque Juan le dijo, bautízame tú a mí. Y Jesús dijo, es necesario que sea así. Por lo tanto, Juan, siendo el próximo Elías que había de venir, dicho por Jesús, tenía que bautizar a Jesús como el 1 y el 2. Cuando Jesús empieza su ministerio, Juan dice, tengo que menguar para que Él crezca. Usted lee los hechos de los apóstoles en la iglesia primitiva y tú vas a ver que iban de 2 en 2. ¿Por qué? Siguiendo las enseñanzas de Cristo. De 2 en 2. Entonces cuando Pablo llega a donde están los apóstoles, después de haber tenido una conversión, haber estado más de 2 años y medio, casi 3 años en otro lugar, dice que en la casa donde él fue estaba Pedro y había otro apóstol más. Y no se atrevía a entrar. Entonces Bernabé dice que lo agarró por el brazo y lo aló para dentro de la casa. Y después que él conoce a los apóstoles, dice, y el Espíritu Santo de Dios unió a Bernabé y a Pablo. El nuevo pacto son 2. Y yo he escuchado gente que me dice, sí, porque mi esposo y yo somos 2. Y yo le digo, no. La Biblia establece que cuando el hombre y la mujer se casan, son 1. Si hay un pastor que dice, no, yo estoy con mi pastora y somos 2, estamos bíblicos, no, ustedes son 1. Hay otra persona que Dios va a poner. Porque la iglesia representa a Cristo y a la novia. Porque la iglesia representa al Padre y al Hijo. Porque la iglesia representa al Espíritu Santo y a la iglesia. Porque
nosotros ya no caminamos solos, no se hace nuestra voluntad. Hay personas que dicen, es que incomoda mucho. ¿Y si yo estoy crecido y el otro no está crecido? Mi hermano, el Espíritu de Dios está en los hombres. Y Él une y da guianza. ¿Usted quiere ver las promesas de Dios cumplirse? Camine en el pacto de Cristo. No camine solo. Jesús dijo de dos en dos. Y lo puso por ley. Yo estoy diciendo esto y hay gente que se incomoda. No, tú no sabes, tú no entiendes. Muchachos, yo pasé vicisitudes, yo pasé problemas. Y andar con gente es complicado. Ok. Jesús, cuando anda con la iglesia, es complicado. Cuando usted anda con otra persona y usted dice la otra persona es complicada, ¿será que la persona complicada eres tú y la otra no? Porque vamos a establecer esto desde el principio. Y vamos desde el principio. Dios creó al hombre y la mujer. Y el matrimonio es complicado. Si a ti te gusta andar solo, tú no tienes problema en dividirte con tu esposa y que los dos sean cabezas diferentes. Te quiero llevar a una realidad. Una realidad que nosotros peleamos y batallamos. Porque si usted se le hace difícil andar con otra persona, usted se le hace difícil andar con sus hijos. No ha adquirido las herramientas para poder dialogar y poder hablar y poder entender. Porque si usted dice, no, yo prefiero andar solo y Dios te llamó a ti al pastorado, ¿cómo tú andas solo? Si estás pastoreando. Si te llamaron al evangelismo, ¿cómo tú andas solo si estás evangelizando? Si te llaman a las misiones, ¿cómo tú andas solo si estás en misiones? Dice la Biblia, y Jesucristo se dio todo. ¿Tú te has dado todo? ¿O tienes reservas todavía? Ay, es que Dios sabe. Amado hermano, quiero que vivas el pacto de Jesús. Quiero que te muevas en el pacto de la gracia que Dios ha dado, que es sobreabundante y es espectacular. Suelta la cultura donde tú vives. Acá en Puerto Rico dicen, nadie hace las cosas mejor que yo. Y yo escucho cristianos que lo dicen y yo digo, pero es que eso no es lo que dice la Biblia. Eso no es lo que enseñó Jesús, eso no es lo que hace el Espíritu Santo. Dice la Biblia, el Espíritu Santo nos constriñe, nos une. Y cuando usted lee Efesios dice, y a cada uno se le da un don, se le da una capacidad para crecimiento de la iglesia. Yo, no importa cómo Dios me use, cuán espectacular Dios me use, yo necesito a la gente de la iglesia para crecer. Eso es lo que está diciendo el verso. Dios no hace esto para que tú digas, yo no necesito a nadie. Dios hace esto para que nos necesitemos unos a los otros y seamos uno. Porque si yo digo que no necesito a nadie, tampoco necesito a Cristo. Porque para yo poder caminar en esta tierra, tengo que andar con Él. Uno y dos. Porque para yo poder ser movido por el Espíritu Santo de Dios, son el Espíritu Santo y yo, dos. Porque para yo poder cumplir el propósito que Dios ha puesto en mi vida, la gente que Dios trae a donde mí,
no las puedo rechazar, es 1 y 2. Porque Jesús, cuando ascendió al cielo, no ascendió preocupado porque la iglesia iba a fallar, sino subió gozoso porque era garantizada la victoria. Y te estoy tocando esta introducción de lo que es el pacto de Cristo. Porque como has visto, he tocado varios temas y son temas que la mente corre y se pone a pensar. ¿Por qué? Porque nosotros a veces luchamos con la realidad del pacto de Cristo. Nos hace difícil. Y nosotros agarramos y decimos cosas como esta. Es que yo no soy así. Es que a mí me cuesta. Es que a mí no me lo enseñaron. Te vengo a acordar lo que dijo Jesús. El que quiere seguir en pos de mí, nieguese a sí mismo. Tome su cruz y sígame. Tú no puedes seguir a Cristo sin negarte a ti mismo. Tú no puedes seguir a Cristo sin sacrificar todo lo que tú eres en la cruz. Estamos bajo mejores promesas, bajo un mejor pacto. Que la paz de Dios sea contigo y el Santo de Israel ilumine tu vida, te dé a conocer, a entender cuán grande, cuán ancho, cuán profundo es Cristo. A tal punto que cuando la gente te mire, pueda ver a Jesús en ti. Nos vemos el lunes que viene, Dios así lo permita.